a Londres. En todo eso, ¡juja! Cualquiera de esos dos podría haber sido capaz de hacer frente, y eso fue lo único bueno que pasó. Fue que estaban allí. La familia real se ha visto sacudida por un explosivo descubrimiento hecho por la propia princesa Ana durante décadas. Esta verdad yacía oculta, encerrada dentro de las cámaras más profundas del palacio, hasta que Anne tropezó con el dispositivo de grabación secreto de la princesa Diana, escondido detrás de la pared de su propio dormitorio. Las grabaciones que encontró fueron tan asombrosas que la dejaron completamente sin palabras. ¿Qué secretos enterrados durante mucho tiempo ahora saldrán a la luz? ¿Y quién trabajó para mantener estas grabaciones ocultas todos estos años? Únete a nosotros mientras entramos en el asombroso hallazgo de la princesa Ana y descubrir el contenido de los inquietantes mensajes de Diana. La habitación olvidada era la primavera de 2024, cuando el Palacio de Buckingham recibió noticias del supervisor de la finca en el Palacio de Kensington. Los trabajadores habían comenzado renovaciones en un ala olvidada de Kensington, cuando notaron un panel de madera sellado olvidado bajo años de polvo. Cuando movieron el panel, descubrieron una habitación que todos habían olvidado que existía. Vestidos viejos todavía colgaban de sus perchas y las fotografías enmarcadas todavía tenían sonrisas de hace mucho tiempo. Acabo de encontrar el vestidor de la princesa Diana. Tan pronto como el Palacio de Buckingham escuchó que tenían que decidir qué real descubriría la habitación, probablemente la residente más famosa de la historia del Palacio de Kensington. Tenemos una nueva exhibición de sus vestidos hermosos, vestidos 5 de ellos. Después de todo esto, se trataba de una de las figuras más importantes de la historia real. Sus posesiones no podían ser manipuladas por simples trabajadores. ¿Y quién sabía los secretos que había guardado? ¿Quién iba a estar a cargo? Bueno, no otro que la princesa real trabajadora de mayor rango. Anne no es solo una realeza. Ella es la hermana del rey de Gran Bretaña, King Charles. Y hace muchos años, ella era la cuñada de Diana, conocida por su deber. Anne guardó todos los secretos del palacio muy cerca de su corazón. Ella era la elección perfecta para el trabajo. Una vez que Anne entró en la habitación, podía sentir el silencio de una vida que de repente se había detenido, de una vida que no tenía idea de lo rápido que se apagaría. Había elegantes, ahora vestidos de noche vintage, cubiertos de polvo y cartas viejas envejecidas por el tiempo. Tiradas, miles de artículos estaban frente a Anne, y todo parecía normal, hasta que tuvo una mirada más profunda. Encima de un estante alto, puso un pañuelo de seda, pero no fue el pañuelo lo que le llamó la atención, sino el único joyero oscuro de palisandro que estaba metido justo detrás, las perlas y zafiros que decoraban su exterior. Lo hicieron brillar, incluso bajo todo el polvo. Pero no fue solo la belleza lo que llamó la atención de Anne, sino también la forma en que estaba cubierto, como si estuviera escondido por una razón. Pero fue cuando Anne lo abrió que sintió una emoción que nunca antes había sentido miedo. En la parte inferior de la tapa había una pequeña inscripción secreta que decía: para aquellos que se atreven a buscar la verdad DS. Todos sabrían esas iniciales. Diana Spencer había dejado algo atrás, esperando que la persona más valiente lo encontrara. Y después de 27 años, Anne hizo que cualquier padre con mentalidad correcta debería creer que él habría sido una alternativa. Mientras Anne sostenía la caja, toda la habitación parecía cambiar. Anne sabía que esto no era algo sobre lo que simplemente escribir y luego guardarlo. Así que lo llevó de regreso a su habitación esa noche
Anne colocó la caja en un paño de terciopelo y la estudió bajo el brillo de una lámpara. Sus pensamientos flotaron hacia la vida de Diana. Ella recordó lo público que era y lo mucho que la gente la amaba. Anne recordó a la joven tímida que se casó con su hermano y la mujer valiente en la que se convirtió Diana cuando se cansó de la máscara. Anne se preguntó en qué fase estaba Diana. Cuando ella guardó secretos en la caja y si era una historia que podría obligar a una familia y una institución a enfrentar finalmente una verdad que habían ignorado durante mucho tiempo. Pero Anne fue realmente lo suficientemente valiente como para buscar la verdad de la caja. A pesar de las consecuencias, la primera revelación, Anne continuó escaneando el exterior de la caja como si temiera lo que vendría. Vio marcas que no se parecían a ningún signo real, y eso le interesó mucho. Finalmente, abrió la tapa, y aunque sabes que esto podría pasar, realmente no lo piensas mucho, no menos, porque la monarquía se trata de continuidad. Lo primero que notó fueron adornos hechos de piedras preciosas, había rubíes, zafiros e incluso esmeraldas, pero no era la singularidad de las piedras. Lo que importaba eran esas mismas marcas en la parte posterior de las piezas. Pero esta vez, Anne pudo entenderlas con su lupa. Vio coordenadas y códigos bancarios, como una referencia destinada a alguien que podía leer entre líneas. Todavía estaba explorando los adornos cuando escuchó un clic. Su pulgar había presionado una sección en la base, y mientras el panel se abría, Anne se enfrentó con otra revelación impactante: cartas sobre cartas escritas a mano, por Diana. Fotografías de ella disfrazada de civil, encontrándose con figuras sombreadas en cafés y garajes, sobre todo una llave plateada, etiquetada Caja de Depósito de Zúrich 837 L. Había mucho para que Anne digiriera. Pero primero leyó la carta más y más reciente, su fecha en la esquina. Leyó el 28 de agosto de 1997. Eso fue 3 días antes del accidente en París. Dentro de la línea de apertura es contundente, incluso escalofriante, y si estás leyendo esto, entonces lograron silenciarme. La reacción de Anne fue compleja. Ella había juzgado mal a Diana en privado en el pasado como alguien imprudente y más dado al drama que a la investigación discreta. Ahora, la verdad en sus manos reorganiza esa memoria. Pero, ¿qué decían las cartas? ¿Y qué más encontró Anne en la caja que podría cambiar las cosas para siempre? La instrucción final. Anne sostuvo las cartas con la mano firme, incluso cuando una tensión nerviosa llenó su cuerpo. La letra era inconfundiblemente de Diana, una mezcla de escritura ordenada y garabatos apresurados. Las palabras cambiaron entre pensamientos tiernos sobre sus hijos y detalles comerciales oficiales fríos. Y a pesar de lo que la señorita Rugg y mis otros maestros pudieron haber pensado en ese momento, realmente aprendí algo. Estaba claro que sus últimos días no fueron consumidos por deberes reales, sino por investigación urgente y seguimiento de dinero perdido. Esto no fue una confesión, fue un registro detallado de sus descubrimientos. Diana primero notó un problema, un olor podrido, como lo llamó en un evento benéfico para niños de 1995, donde los fondos desaparecieron. Lo que parecía un simple error, pronto reveló un patrón de mentiras financieras. Comenzó a rastrear transacciones, encontrando intermediarios sospechosos y registros bancarios poco claros. Ella documentó 3 casos principales, incluido un informe de donación falso y dinero redirigido a través de una empresa falsa dirigida por las mismas personas que se suponía que estaban a cargo. Sus notas eran las de un detective sin entrenamiento que había aprendido rápidamente habilidades peligrosas.
Ella escribió de conocer con fuentes secretas y periodistas de investigación usando gotas muertas y mensajes codificados en lugares anónimos. Cada vez que se sentía amenazada, grabó conversaciones y escondió las cintas en diferentes lugares seguros. Una red de denunciantes le dio documentos y nombres, pero siempre desde las sombras. Diana también escribió sobre su miedo, describió noches de insomnio y los detalles exactos que reunió, negándose a exagerar fondos destinados a hospitales, víctimas de minas terrestres y refugios estaban siendo robados para beneficio privado. Su evidencia incluyó números de cuenta anónimos y códigos que hacían que el crimen fuera imposible de ignorar. Una gran sección se dedicó a las personas en las que una vez había confiado ella. Documentó cómo comenzó a reconocer el engaño en eventos benéficos y apariciones en los medios. Se dio cuenta de que algunos que sonreían a su lado eran parte de un sistema que usaba la caridad para ocultar su verdadera naturaleza. Un sistema que creía que llegaba al gobierno e incluso al círculo íntimo de la familia real, convirtió su miedo en un plan cuidadoso. Diana escribió sobre preocupaciones de seguridad, una falla de freno inexplicable en su auto y la sensación constante de ser observada. Dejó instrucciones para que sus hijos encontraran las cintas si moría, insistiendo en que la evidencia debe sobrevivir para responsabilizar al culpable. Al escribir sobre William y Harry, su tono se volvió feroz y urgente. Ella temía un futuro donde la verdad fuera enterrada, dejándolos una herencia corrupta. Esto no fue dramático. Una madre planeaba hablar por ella si no podía. Lo llamó su póliza. De seguro la llave de la caja del banco suizo era parte de ese plan, sosteniendo documentos, grabaciones y fotos que revelarían todo lo que había preparado meticulosamente. La forma en que una madre empaca cuidadosamente la mochila escolar de un niño. Las cartas revelaron una mujer que había cambiado por completo en sus últimos meses. Había pasado de ser una figura pública a una investigadora en la sombra, aprendiendo a recolectar evidencia y protegerla. Esta era una Diana que pocos conocían, decidida, estratégica y luchando por proteger a sus hijos y sus causas. Para Anne, la carta fue una revelación impactante. La obligó a combinar sus viejas opiniones con esta nueva evidencia. La mujer que una vez había visto como impulsiva era de hecho cuidadosa y valiente. La forma en que Diana escribió sobre sus hijos mostró a una madre usando cada instinto para protegerlos. La instrucción final fue resaltada. Si encuentras esto, Anne, entonces sé que he dejado atrás una póliza. De seguro todo está escondido en la bóveda de un banco suizo. La habitación se quedó en silencio. Los peores temores de Diana habían demostrado ser ciertos, y ella había confiado en Anne. De todas las personas, para recibir la verdad, que la confianza cambió, todo cambió. Anne, de un guardián pasivo del pasado a un protector activo del futuro. La carta no era solo información, era una orden. La responsabilidad ahora era enteramente de Anne. Pero la póliza de seguro de Diana sería suficiente para exponer las mentiras, y Anne estaba lista para aceptar la peligrosa responsabilidad. Diana había dejado para ella la póliza de seguro. El jet privado aterrizó en Zúrich bajo una espesa manta de niebla. Durante el paseo tranquilo, Anne guardó la pequeña llave plateada del joyero en el bolsillo de su abrigo, justo sobre su corazón. La etiqueta de las llaves mostraba la dirección de la caja de depósito de Zúrich, 837 L. Esta simple llave era su boleto a una bóveda oculta, sosteniendo todas las pruebas de Diana. El banco suizo era un lugar de total secreto. Sus pisos de mármol y pasillos silenciosos
parecían diseñados para guardar secretos. El banco funcionaba con perfecta precisión silenciosa. Un asistente tomó la llave y la identificación de Anne. El sistema fue construido para proteger la privacidad por encima de todo, y no hizo preguntas sobre quién era ella. Fue led a través de una serie de puertas seguras, cada una haciéndola sentir más protegida y más atrapada. La caja de seguridad parecía simple y ordinaria. Dentro de los documentos estaban perfectamente organizados y separados en diferentes secciones. Había libros de contabilidad codificados por colores, registros de transferencia bancaria, recibos y fotografías, todos cuidadosamente etiquetados con la propia letra de Diana Ann. Revisó todo con su ojo profesional entrenado. Los registros financieros en la caja coinciden con la información de las cartas, fechas de transferencia alineadas con eventos benéficos, y los nombres en los documentos coincidían con los que Diana había rodeado débilmente. En sus notas, la parte más escalofriante de la colección era un conjunto de discos de medios y cintas almacenadas en una funda protectora. Los discos estaban etiquetados con mensajes como «Si desaparezco por William y Harry» y otras breves advertencias. Anne colocó el primer disco en el reproductor seguro del banco. La pantalla se iluminó, mostrando la cara cansada pero tranquila de Diana. Ella habló con una voz firme. Llena de urgencia, miró directamente a la cámara y explicó que había sido silenciada. El video hizo más que contar una historia. Mostró pruebas. Diana nombró nombres específicos sin revelar completamente sus identidades públicas, pero dejando en claro su significado. Ella explicó cómo se usaban glamorosos eventos benéficos para mover dinero en secreto entre cuentas en el extranjero que pertenecían a poderosos empresarios y miembros de la familia real. Ella detalló cómo los negocios de armas y el lavado de dinero operaban a través de organizaciones benéficas falsas, mientras que los agentes extranjeros y los funcionarios del gobierno no hicieron nada o ayudaron a redirigir los fondos. Escuchar a Diana contar su propia historia era diferente de leer sus notas. Su voz era una mezcla de profundo dolor y feroz determinación. Ella describió tratando de advertir a los funcionarios que la ignoraron o cambiaron la culpa. Ella habló de su miedo durante las veces que los frenos de su auto fueron manipulados y los extraños que la seguían. Ella explicó por qué hizo copias de todo y escondió la evidencia. Ella sabía que no se podía confiar en una sola persona o grupo para revelar la verdad. Ella quería que la prueba existiera, más allá del control de nadie. Ver el video hizo que el estómago de Anne se removiera. La evidencia fue suficiente para construir un caso legal. No solo compartir sospechas, los archivos en la caja mostraban un detalle increíble. Había registros financieros que mostraban dinero de caridad robado, documentos comerciales de empresas falsas y documentos oficiales que vinculaban a personas específicas con transacciones ilegales. Fotografías mostraban personas que se reunían con ropa informal, con sellos de tiempo que coincidían con sus registros de viaje. Una carpeta etiquetada Operación Marioneta contenía correos electrónicos a lo largo con un mensaje amenazante: la contención debe ocurrir antes del viaje a París. La situación se ha vuelto demasiado peligrosa, el aliento de Anne atrapado en su garganta. El lenguaje era frío y definitivo. Entonces, un empleado del banco se acercó silenciosamente a Anne en la sala de visualización. En voz baja, el empleado le informó que ella no era la primera persona en preguntar sobre esta caja. Alguien más, que decía ser familia, había preguntado al respecto
solo semanas antes de que esta confirmación golpeara a Anne como un golpe físico. Su peor miedo era cierto. El otro lado sabía sobre la póliza de seguro de Diana. Anne dejó Zurich con los documentos obtenidos a través de estrictos procedimientos legales. Ahora llevaba no solo evidencia física, sino también la gran responsabilidad de revelar lo que contenía en la caja suiza. Probó que Diana tenía razones reales para tener miedo. Se había asegurado de que su historia sobreviviera. Incluso si ella no lo hizo, la evidencia formó una clara cadena de verdad, vinculando documentos a grabaciones y movimientos financieros a nombres, convirtió una teoría de la conspiración en un crimen procesable en el vuelo de regreso. Anne miró las luces de la ciudad debajo, la carpeta sellada descansando en sus manos. La voz de Diana resonó en su mente tranquila y firme. Nunca deben tener éxito en su intento de escapar de la responsabilidad. Esto fue más que evidencia. Fue un llamado a la acción. Esto ya no era solo personal, era legal, era moral y era urgente. El que trató de silenciar. Diana había subestimado cuán minuciosamente se había preparado para este momento exacto. Ahora la elección fue de Anne. ¿Tendría el coraje de sacar esta evidencia a la luz? ¿Podría enfrentarse a las personas poderosas nombradas en estos archivos? ¿Y lo que sucedería cuando el mundo finalmente escuchó la voz de Diana? No como una historia, sino como una advertencia cuando una princesa es atacada. Anne regresó a Londres con evidencia que no se podía ignorar. Los documentos y cintas de Suiza ahora estaban almacenados en una bóveda segura, pero sabía que su seguridad no estaba garantizada. La paz no duró mucho. Las primeras advertencias fueron pequeñas, pero deliberadas. Su línea telefónica crujió con interrupciones extrañas. Su correo llegó ya abierto. Entonces, su auto, que siempre estaba guardado en un garaje seguro y bien mantenido, de repente falló un mecánico. Encontró un corte en la línea de freno, lo llamó accidente. Pero Anne sabía que no se comunicó con un oficial de inteligencia retirado, en el que confiaba. Barrió su casa y dispositivos en busca de insectos. Lo que encontró fue escalofriante. Su teléfono estaba infectado con rastreando malware. Dispositivos de escucha estaban ocultos debajo de los zócalos. Incluso la fuente de su jardín transmitía señales anormales. Ella estaba siendo observada. Estaba claro, ahora los que protegían el legado de Diana estaban en peligro. Su evidencia ya no era solo personal, se había convertido en algo lo suficientemente poderoso que la gente lucharía por destruirlo. Un paquete con no apareció dirección de retorno. En su puerta adentro había un solo nombre: Timothy Radcliffe, el ex secretario privado de Diana. Después de una búsqueda discreta, Anne lo encontró. Un hombre tranquilo, agobiado por el pasado. Habló de la investigación oficial sobre el accidente de Diana, cómo faltaban pruebas y cómo se cerraron deliberadamente las puertas. El caso había sido declarado resuelto, pero los investigadores privados encontraron preguntas sin respuesta y silenció testigos. Pero lo que Timothy compartió fue más peligroso que cualquier amenaza desconocida. Describió un esfuerzo altamente organizado. Desapareció testigos desaparecidos, documentos, el despido de evidencia clave, como el Fiat Uno blanco y las misteriosas muertes de aquellos que hicieron demasiadas preguntas. Esto no fue mala suerte, fue un encubrimiento. El día después de su reunión, otro sobre esperó en la puerta de Anne. El mensaje, adentro, fue breve. Deja de mirar, o compartirás el destino de Diana. Las palabras se hicieron eco del miedo en las propias notas de Diana. La red no solo era poderosa, era despiadada, pero la amenaza no paralizó a Anne, fortalecía su determinación.
Había visto a la gente en las cintas de Diana. Sabía que, si esta verdad seguía enterrada, pondría en peligro a William Harry e incluso a sus hijos. Ella ahora se enfrentó a una elección: proteger la institución manteniéndose en silencio o proteger vidas revelando la verdad. Ella comenzó a reunir en silencio aliados, ex-MI5, agentes expertos, legales discretos y profesionales de seguridad que le debían favores. Pero a medida que su círculo creció, también lo hicieron las amenazas. Una furgoneta de reparto intentó romper el perímetro de seguridad en la casa de Williams. Fue detenido, pero el interior fue alterado. Piezas de automóviles y planos de construcción. Luego, vino un intento de violación en la escuela de Prince George, detenido por agentes encubiertos. El peligro ya no estaba dirigido solo a Anne, estaba dirigido al futuro de la familia real. Dentro del palacio, Anne encontró poco apoyo. Los altos funcionarios respondieron con la fría cortesía o le advirtió sobre la desestabilización del orden establecido. Algunos tenían claramente miedo de que otros sospecharan que estaban involucrados. La red no era solo física, también estaba en las mentes de aquellos que eligieron el silencio sobre la verdad. Pero Anne se negó a retroceder. Los frenos cortados y las letras abiertas solo la hicieron más decidida. Se movió más rápido, uniendo a su equipo de aliados, incluyendo expertos legales y de seguridad. Esto ya no se trataba del pasado, se trataba del futuro. Se trataba de proteger a los jóvenes príncipes y a los niños. ¿Quién heredaría algún día el trono? El peligro se había convertido en una prueba. ¿Quién defendería la verdad? ¿Y quién se escondería detrás de una apariencia limpia? Anne ya había hecho su elección. Ella no dejaría que el miedo la silenciara. Ella no se convertiría en otra historia trágica. Había llegado el momento de actuar. ¿Será suficiente el coraje de Anne para exponer la verdad? ¿Puede proteger a la familia real de un enemigo dentro? ¿Y qué pasará cuando el mundo se entere de lo que realmente le pasó a Diana? La red expuesta. Anne y Timothy Radcliffe trabajaron de forma implacable. Referencia cruzada de los libros de Diana, documentos suizos y testimonios ocultos. Nombres repetidos, transacciones aleatorias formaron líneas claras. Surgió un patrón, pero uno aterrador: donaciones caritativas desviadas, compañías ficticias creadas y contratos sospechosos renovados. Si el sistema hubiera utilizado la buena voluntad pública como tapadera para la codicia privada, entonces, ¿qué tan profunda fue la corrupción? El trabajo benéfico de Diana en zonas de guerra, sin saberlo, la había colocado entre la gente con buenas caras e intenciones peligrosas. Sus propios registros mostraron cómo las organizaciones destinadas a ayudar a los niños fueron corruptos. Las donaciones fueron a proyectos falsos. Luego, fueron canalizados a cuentas privadas. Con el tiempo, millones fueron robados. No pequeños robos, sino lavado organizado. Cuanto más profundo cavaba Anne, más difícil era ignorar la verdad. Números de cuenta. LED a compañías offshore. Correos electrónicos discutidos de logística. Eso solo tenía sentido si estaban financiando actividades ilegales. Una marioneta de operación de archivos escalofriantemente etiquetada. Mensajes incluidos entre una empresa de seguridad y agentes extranjeros. Y la nota final decía: asegurar la contención antes del viaje a París. Riesgo elevado. Fue esta la orden que acabó con la vida de Diana. Aún peor, algunas cuentas y contactos regresan a personas dentro del palacio, no el personal subalterno, sino esos con accesos de alto nivel. Anne sintió esta traición profundamente. El deber de la monarquía era la administración. Pero estos archivos
mostraban que se estaba abusando de la confianza. Podría volver a mirar a su propia familia de la misma manera. Anne y su equipo se enfrentaron a los involucrados. Sus rostros se mantuvieron tranquilos, sus palabras cuidadosamente educadas. Pero un pariente de alto rango, que es conocido por una imagen pública impecable, se puso pálido cuando Anne puso una carpeta sobre la mesa. La habitación se quedó en silencio. Algunos lo negaron todo, mientras que otros pusieron excusas débiles. Para muchos, el riesgo de exposición era demasiado grande, pero su miedo al escándalo sería más fuerte que su deseo de justicia. ¿Y qué sucede cuando aquellos en riesgo de exposición intenta cerrar todo? La amenaza inminente, el peligro, se volvió aterradoramente personal. Timothy Radcliffe llamó a Anne con una advertencia urgente. Alguien había intentado entrar en la escuela de Prince George. La red no solo escondía crímenes pasados, estaba amenazando a la próxima generación. Anne se movió rápidamente. La seguridad tradicional se vio comprometida, así que se volvió solo hacia aquellos en quienes confiaba. Un jubilado. Se llamó a 5 directores y se enviaron equipos de protección. Se cambiaron las rutas y se cifraron las comunicaciones. Esto ya no se trataba de una investigación, se trataba de sobrevivir, pero sus esfuerzos ya eran demasiado tarde. Lo que estaba en juego ahora era la vida de los niños. Cuando una furgoneta de reparto intentó entrar en la propiedad de William Planos, cargados con y piezas de automóviles manipuladas, la intención era una clara intimidación. Poco después, Catherine y los niños fueron obligados a salir de la carretera. En un accidente organizado, nadie resultó herido, pero el mensaje era inconfundible. La próxima vez, no nos perderemos si atacan un coche con... ¿Qué no harían enojados pero concentrados? Anne se enfrentó a 2 miembros de la realeza nombrados en los archivos de Diana. En una habitación privada, colocó carpetas sobre la mesa y habló fríamente. Proteger a los herederos, o la verdad se hará pública. Para algunos, la amenaza de exposición fue suficiente. Otros permanecieron en silencio, atrapados por años de complicidad. Y 5. Aumento de los equipos legales de vigilancia preparados para lo peor. Se prepararon planes de escape y casas de seguridad y se led todo. Negarse a renunciar a la misión moral. No se trataba de poder, se trataba de salvar vidas. Ella equilibró la transparencia con protección. Pero la princesa Ana cedería y mantendría la evidencia oculta para siempre. La verdad revelada. La princesa Ana se paró en un podio en una sala de reuniones. Segura, carpetas selladas y cajas de evidencia estaban detrás de ella. Su voz era baja, pero firme. Durante años, ella comenzó. Nos contaron una historia que no estaba completa. Uno por uno, ella presentó los hechos. Suiza documenta las cartas de Diana, registros bancarios y cintas en un silencio ensordecedor. La nación escuchó que la revelación fue clara y poderosa. Los nombres no eran chismes, estaban respaldados con las cuentas en el extranjero, estaban vinculadas a eventos benéficos. Los correos electrónicos y las grabaciones demostraron ser un esfuerzo coordinado. La frase «Operación Marioneta» apareció en una pantalla. La imagen granulada del túnel de París se mostró públicamente. Pero esta evidencia, ser suficiente para derribar una red de personas poderosas, la respuesta está permitida. Sí, las consecuencias fueron inmediatas. Funcionarios y ejecutivos renunciaron o fueron arrestados. Fondos offshore fueron congelados, investigaciones reabiertas en múltiples países. El palacio se vio obligado a cambiar y por eso introdujeron nueva supervisión
para organizaciones benéficas. Pero sobre todo, Diana finalmente fue vindicada. La mujer, una vez llamada impulsiva, ahora era vista como valiente y estratégica. En un momento final, Anne regresó al joyero adentro. Encontró una cinta de casete etiquetada para William y Harry. Ella lo jugó sola. La voz tranquila y amorosa de Diana habló con sus hijos. No son solo símbolos o herederos, son corazones que pueden cambiar este mundo. No carguen con miedo, carguen con coraje. La cinta hizo lo que los documentos no pudieron. Tocó el corazón. Cuando William y Harry escucharon la cinta, lloraron en silencio. El mensaje de su madre les recordó lo diferente que podría haber sido su vida si Diana nunca hubiera muerto. ¿Qué pensaría de ellos ahora que ni siquiera están en buenos términos en cuanto al público? Diana ya no fue víctima del escándalo. Fue una heroína, gracias al coraje de Anne. El legado de Diana como protectora y contadora de la verdad finalmente fue restaurado y se ha convertido en la base del cambio. ¿Qué opinas de cómo la princesa Anne manejó la situación? ¿Crees que la verdad realmente libera a todos? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más. También, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás